tres. Bueno, tenemos Bueno, buenos días, buenas tardes a todos. Tenemos en nuestro espacio Horizontes de Bioética en el día de hoy al doctor Iván Figueroa Ortega, quien es abogado egresado de la UCB, es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, profesor titular de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal también en la UCB, director del Instituto de Ciencias Penales, jefe de las cátedras de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal, especialista en Ciencias Penales y Criminológicas por la UCB y especialista en Derecho Procesal también por la UCB. El doctor Figueroa hoy nos va a disertar sobre el problema del consentimiento informado presunto en las actividades médicas. Entonces, dejo con ustedes al doctor Figueroa. bueno, en primer lugar, bueno, muchas gracias pues a los organizadores del evento, pues al CENAVI por esta invitación. Yo voy a comenzar mi exposición poniendo pues un problema, poniendo un caso, ya que este tema que voy a hablar el día de hoy es un tema que plantea problemas jurídicos bastante complejos. Entonces yo voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible por la vía de un caso, a los fines de que se entienda cuál es el sentido, cuál es el significado del problema del consentimiento presunto en el derecho penal, sobre todo cuando se trata de la actividad médica. Pero el caso es el siguiente, un caso que seguramente hemos tenido conocimiento alguna oportunidad, que es el de que una persona llega de emergencia, herida, gravemente herida, a un hospital. Esta persona se encuentra inconsciente, eh, tiene heridas de tal gravedad que se encuentra en peligro su vida, no solamente su integridad personal, sino también su vida. Y el médico, bueno, se encuentra en el trance, el médico que lo atiende en ese momento, en el trance de operarlo o no operarlo, de hacerle un tratamiento médico de emergencia a los fines de salvarle la vida o no hacer ese tratamiento médico de emergencia. ¿Cuál es el problema de hacer un tratamiento médico de emergencia en condiciones como esta? El problema jurídico. El problema jurídico está en que el médico o los deberes del médico, podríamos decir en términos muy, pero muy generales, son dos grandes deberes que uno los puede deducir de la ley del ejercicio de la medicina, como también del Código de Ontología Médica. O sea, primer gran deber, fomentar, proteger la vida. Claro, teniendo en cuenta este deber, pues la respuesta inmediata será, bueno, el médico sí tiene que operar inmediatamente, tiene que realizar el tratamiento terapéutico necesario para salvar la vida de esta persona en ese momento, bajo estas circunstancias, independientemente que se encuentre inconsciente e independientemente de que no haya ningún familiar que pudiera en ese momento pues dar algún tipo de autorización para que él practicase ese tratamiento terapéutico que es necesario para salvar la vida. El segundo deber tiene que ver precisamente con esto último que estoy hablando, que es el deber que tiene el médico de respetar la voluntad del paciente. Es decir, los tratamientos médicos tienen como requisito indispensable el consentimiento. El consentimiento, el consentimiento informado de aquella persona a la cual se le va a dar el tratamiento. Este consentimiento implica, por lo tanto, bueno, para que sea informado, que el médico, bueno, explique los riesgos, etcétera, del tratamiento en cuestión que va a practicar y de esa manera la persona libremente, voluntariamente, exprese pues su asentimiento, su consentimiento en realizarse el tipo de intervención, el tipo de tratamiento que se fuese en aquel momento o que fuera necesario realizar. Entonces estos son los dos deberes básicos, ¿no? Por un lado el deber de proteger la vida, pero también por otro lado el deber de respetar la voluntad del paciente, de que el paciente en todo caso dé su consentimiento para el tratamiento, porque aquí se encuentra también en el medio está el respeto a la dignidad de la persona, del paciente, y que por lo tanto no puede ser tratado como una cosa, como un objeto, salvo que se encuentre comprometido. Bueno, esa es la excepción que establece la ley del ejercicio de la medicina, el Código de Ontología,
que se encuentre comprometido el orden público, la salud pública, caso en el cual si el consentimiento pasa pues a un segundo plano. Siempre, repito, cuando se trata de estos casos. Entonces, están esos dos deberes, claro, y si uno ve el asunto del primer deber, del deber de salvar la vida, el deber de proteger, de fomentar la vida, pues no habría duda que uno dijese, bueno, mira, es claro que aunque el paciente, el que llegó al hospital, el que llegó al lugar con las heridas, inconsciente, no pueda prestar su consentimiento, ni pueda tampoco hacerlo algún familiar, porque se desconoce quiénes son sus familiares o quiénes pudieran pues, autorizar la intervención, pero el médico tiene el deber de salvar la vida. Y entonces, bueno, su conducta debería ser la de precisamente cumplir con ese sagrado deber, que es uno de los deberes fundamentales, como he dicho, en el caso del todo hasta ahí está muy bien. Todo hasta ese momento parece muy bien. Teóricamente parece sólido decir, bueno, sí, el médico tiene que salvar la vida, pero el problema es que la falta de consentimiento tiene efectos muy, pero muy importantes en materia jurídico-penal. Sobre todo porque cuando el médico salva la vida realizando la operación, su conducta no está en el sentido jurídico, estrictamente en un estricto sentido jurídico, su conducta no se encuentra justificada. Ustedes dirán, pero ¿por qué no se encuentra justificada? Bueno, porque las causas de justificación, los permisos legales, las autorizaciones del ordenamiento, están señaladas expresamente en la ley. Esas circunstancias o condiciones que eximen de responsabilidad son, por ejemplo, la legítima defensa, el cumplimiento de un deber, el ejercicio de un derecho, el estado de necesidad. El problema es que aquí o se hablaría del cumplimiento de un deber, pero también puede hablarse de el estado de necesidad. Y sobre todo, técnicamente, por lo general, se piensa en el estado de necesidad. ¿Qué es esto del estado de necesidad? Bueno, que el médico, ante una situación de peligro grave, inminente para la vida del paciente, bueno, él tiene el deber de salvar la vida de acuerdo a la ley, y ese deber lo materializará en actos que precisamente la situación de necesidad que se ha producido, conducen a que tenga que, en el caso concreto, violentar derechos que tiene esta persona, es decir, bienes jurídicos que tiene esta persona, que es el derecho que tiene a dar un consentimiento, el derecho que tiene a la dignidad de que se le, es decir, que se materializa, en que se le participe las condiciones, cuál es el tratamiento que se va a realizar, etcétera, etcétera, y él preste su consentimiento. Entonces, claro, cuando uno dice, bueno, aquí hay un estado de necesidad, el problema es, bueno, que la conducta no está justificada o no se encontraría justificada porque en este caso concreto, si bien el médico tiene el deber de salvar la vida, también tiene el deber de respetar la dignidad y la de obtener, en el caso concreto, un consentimiento. Entonces, el estado de necesidad no podría justificar en estos casos, tratándose de bienes jurídicos que tienen la misma importancia. Esto lo explico brevemente, o sea, en derecho penal, para que pueda aplicarse la figura del estado de necesidad que está en el numeral cuarto del artículo 65 del Código Penal. Para poder aplicarse esta figura, debe tratarse de bienes jurídicos que se van a salvar, que son de mayor importancia que los que se sacrifican. O sea, yo no puedo decir que la vida vale más que la dignidad de las personas. Y tras el consentimiento está la dignidad. Entonces, o sea, todo esto lo que quiero decir es que la conducta del médico no estaría justificada por el simple hecho de argumentar de que, bueno, de que la persona estaba en peligro su vida. La conducta del médico estaría disculpada, que es otra cosa, no justificada. Y aquí es donde viene el problema del consentimiento o de la falta de consentimiento. Voy a tratar de explicarlo en términos sencillos. Una cosa es justificar y otra cosa es disculpar. El médico que agarra y opera de emergencia a esta persona para salvarle la vida, su conducta está disculpada, pero no justificada. Eso significa que su conducta, si bien no se le va a imponer una pena
de acuerdo al ordenamiento, o sea, no habría delito porque no habría culpabilidad, porque está disculpada, la conducta sería de todas maneras ilícita. En derecho penal, bueno, lamento decirle, pues que porque esto enreda un poco más el asunto, una conducta puede estar disculpada, pero ser ilícita. Es decir, el médico, cuando salva la vida en estas condiciones, de acuerdo en las condiciones que he mencionado, de peligro grave, inminente, etcétera, para la vida de la persona, el médico actúa con una causa que excluye la culpabilidad, pero su conducta es ilícita. Su conducta no está justificada, no está dentro de los permisos legales, el estado de necesidad en estas condiciones que he mencionado, cuando el bien jurídico que se está salvando es de la misma importancia que el que se está sacrificando. La vida no vale más que la dignidad desde el punto de vista de nuestro ordenamiento. Entonces, el problema es que cuando yo digo que la conducta del médico no se encuentra justificada, aunque está disculpada, está bien, le quitamos el problema de que se le vaya a castigar al médico por haber operado, porque fíjese, en otros países el problema se ha planteado porque esa persona que se le salvó, mañana viene y denuncia al médico y dice, momentico, yo no quería que me operaran, y el médico me operó, y allí entonces denuncia por un delito contra la libertad, y la conducta del médico no estaría justificada, sino disculpada. Es lo que pasaría en un caso concreto cuando el paciente denuncia el hecho y dice, mira, yo no quería que me salvaran. Algo parecido ocurrió hace relativamente poco tiempo en Europa, de que saliendo en un momento de la actividad médica, que resulta que una persona se estaba ahogando en un río y unos policías se metieron al agua y lo salvaron. Y después cuando lo sacaron, él decía que él no quería que lo salvaran y denunció a los policías por el hecho de que lo habían salvado. Bueno, es más o menos lo que podría ocurrir en un caso como este. Son casos que usted dirá, bueno, son de laboratorio, pero han pasado. Entonces, el problema está en que el paciente venga y denuncie y diga, un momento, pero es que yo no quería que me hicieran esa operación. Sobre todo esto puede ocurrir porque se le salva la vida a la persona, pero a lo mejor al salvarle la vida se le deja pues otras dolencias, otros males distintos, distintos de menor gravedad, es verdad, pero distintos. Y bueno, la persona dice, bueno, yo preferiría, oye, quedé paralítico de la operación que me hicieron, hubiera preferido morirme. Entonces, bueno, por allí podría venir una denuncia contra el médico. Claro, el médico diría, yo no cometí delito contra la libertad, porque mi conducta está disculpada. Pero, y aquí viene el problema, como el comportamiento no estaría justificado, porque no habría legítima defensa, no habría en el sentido estricto un cumplimiento del deber. ¿Por qué no habría un cumplimiento de un deber? Que quizá no lo pasé por encima y no lo expliqué. Porque aquí hay una colisión de deberes, hay dos deberes, no hay un solo deber. O sea, no es que el médico cumple su deber, claro, porque cuando él cumple ese deber, desobedece otro. Y entonces hay una colisión de deberes que solamente podría resolverse por la vía del estado de necesidad, de colisión de deberes. Pero claro, como he dicho hasta el momento, solamente el estado de necesidad justifica cuando el bien salvado es más importante que el sacrificado. Y aquí estamos hablando de dos bienes individuales, dos bienes jurídicos individuales de mucha importancia, de idéntica importancia, como es la vida y la integridad personal. Por lo tanto, el estado de necesidad, técnicamente hablando, no justifica en estos casos, sino disculpa. O sea, excluye la culpabilidad. Es como que el ordenamiento le diría al juez, al médico, mira, tu conducta estuvo mal, pero yo te la perdono, te la disculpo, porque en las condiciones que tú estabas era lo que tenías que hacer. No te reprocho lo que hiciste, pero tu conducta estuvo mal porque tu conducta fue contraria a las normas, porque tú tenías una colisión de deberes y en esa colisión de deberes pues tú no podías darle preponderancia a un deber sobre otro y pretender que tu conducta esté justificada. No, porque estás violando, al cumplir un deber, estás violando el otro deber que no cumpliste. Entonces, ese es más o menos el razonamiento para decir que en un caso como este la conducta no está permitida. Usted dirá, bueno, profesor, pero ¿qué importancia tiene que la conducta esté disculpada y que no esté justificada? Tiene mucha importancia,
porque la tiene por la vía o por el problema de la responsabilidad civil. Cuando una conducta no está justificada, pero está disculpada, lo único que se elimina es la responsabilidad penal, pero no se elimina la responsabilidad civil. Es decir, que este paciente podría demandar civilmente al médico y decirle, bueno, un momento, o sea, usted, su conducta fue antijurídica, usted fue contraria a las normas, usted tiene una responsabilidad civil derivada del hecho de haberme operado cuando yo no quería que me operaran. Ah, pero es que yo no lo sabía. Bueno, usted no lo sabía, pero entonces su deber era esperar. Ah, pero es que se iba a morir. Bueno, entonces allí vendrá la discusión y lo que todo terminará concretándose en la problemática del estado de necesidad. Pero el estado de necesidad disculpa, no justifica. Y el juez tendría que decir, el juez que conociera, tendría que decir, bueno, mira, este médico es responsable civilmente. Oye, pero es que él salvó la vida. Bueno, salvó la vida, perfecto, está bien. Penalmente no tiene responsabilidad, pero sí tiene responsabilidad civil. O sea, en el derecho penal es perfectamente factible que usted no tenga responsabilidad penal, pero tenga responsabilidad civil por aquello que hizo. Eso es lo que ocurre, por ejemplo, con los inimputables. Un inimputable es un enfermo, por ejemplo, un enfermo mental que carece de la, por en virtud de esa enfermedad que tiene, carece de la capacidad de comprender y de la capacidad de autodeterminarse. Si el enfermo mental mata a una persona, él no tiene responsabilidad penal, no se le pena por el hecho, pero sí va a tener responsabilidad civil, tanto él como, bueno, como sus familiares. Eso significa que el daño que ocasionó matando, por ejemplo, a una persona, va a tener, bueno, que civilmente cubrir esos gastos. Eso es lo que ocurre con las causas de inculpabilidad. Las causas de inculpabilidad dejan subsistente la responsabilidad civil. Entonces, en un caso como este del médico, pues, bueno, uno diría, mira, no tiene responsabilidad penal, es un estado de necesidad, pero el estado de necesidad lo que excluye es la reprochabilidad, la culpabilidad, pero este médico tiene responsabilidad civil. Bueno, aquí en Venezuela yo no he conocido ningún caso en el cual se haya tratado de hacer valer la responsabilidad civil del médico en una situación de necesidad. Más bien el paciente lo que estaría es agradecido. Bueno, mira, me salvó la vida. Pero en otros países sí se ha demandado y sí se ha logrado la responsabilidad civil. En Alemania, en España, se ha logrado la responsabilidad civil del médico en condiciones como esta. Claro, entonces los médicos ya están más precavidos y claro, es por eso que estoy aquí haciendo esta exposición, porque precisamente en virtud de este problema en Alemania y en España es que surgió el tema del consentimiento presunto del que voy a hablar un poco más adelante. Miren, hay otro problema más, además de la responsabilidad civil, con esto del consentimiento presunto, que es que cuando una persona, perdón, con esto del estado de necesidad, si yo digo que el médico actúa en estado de necesidad, hay otro problema jurídico importante que no es solo el de la responsabilidad civil, y disculpen el lapso. ¿Cuál es el segundo problema? El segundo problema es que cuando usted actúa con una causa de inculpabilidad, Creo que se fue la conexión. Vamos a detener. Sí, profesor, adelante. Sí, doctora. Entonces, Activa, okay. Entonces, el segundo problema que se plantea con relación al estado de necesidad, que uno diga que hay un estado de necesidad en estos casos, es que cuando una persona actúa en estado de necesidad, su conducta, igual como dije anteriormente, está disculpada pero no está justificada. Eso significa que al ser el comportamiento, la conducta, en este caso objetivamente hablando del médico, una conducta ilícita, contraria a sus deberes, entonces, o por lo menos a uno de sus deberes, entonces eso significa que cualquiera, desde la víctima, desde el paciente, hasta sus familiares, etcétera, etcétera, podrían actuar en legítima defensa contra el médico. Ustedes dirán, cónchale, en legítima defensa. Sí, en legítima defensa. Es decir, podría ocurrir que el médico esté operando y que los familiares ingresen y dicen, no, es que nosotros no queremos que lo operen. Porque no queremos que lo operen, porque no sé, por las razones que sea, porque no se le puede hacer una transfusión de sangre, porque por su religión. La razón puede ser cualquiera. Y entonces, es decir, esa acción de los familiares
por ejemplo, que pudiera herir o que pudieran causarle lesiones o pudiera al médico, eso podría estar justificado por legítima defensa, ya que el médico estaría actuando en forma, es decir, está actuando con una causa de inculpabilidad, pero no estaría actuando justificadamente. Voy a irme otra vez al ejemplo del enfermo mental. Si un enfermo mental, un loco, me ataca, fíjense, si me ataca, perdón, si yo ataco a un loco, el loco se puede defender. El loco se puede defender. Se puede defender y su conducta estaría justificada. No, perdón. Si un loco me ataca a mí, disculpe que se me fue el caso. Si un loco me ataca a mí, su conducta está disculpada porque está loco, pero no está justificada y por lo tanto, en su caso concreto, él tendría responsabilidad civil por lo que me hizo. Bueno, si yo, por ejemplo, me defiendo del loco, esa defensa del loco sería completamente válida, aunque esté loco, aunque la conducta del loco esté disculpada. O sea, yo me puedo defender válidamente del loco, aunque el loco no sea responsable penalmente. Algo más o menos ocurre también con el caso del médico. Es decir, yo me podría defender del médico siendo el paciente porque la conducta del médico no es lícita. Su conducta es lo que está es disculpada. Es decir, en ella se excluye la culpabilidad, pero no se excluye la ilicitud del hecho. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema que estoy tratando de exponer. El problema es que contra el médico, si el médico actúa en estado de necesidad o se piensa que actúa en estado de necesidad cuando le llega un paciente y trata de salvarlo, cumpliendo con el deber que tiene de acuerdo a la ley del ejercicio de la medicina y el código de ontología médica, bueno, entonces cualquiera podría tratar de impedir su actuación y estaría actuando en legítima defensa. Impedir su actuación incluso por medios violentos, actuando, repito, en legítima defensa, dado que la conducta del médico se consideraría ilícita. Ustedes dirán, profesor, pero ¿cómo se considera ilícita si él tiene el deber de salvar la vida? Sí, pero es que hay una colisión con otro deber que es el de respetar el que haya consentimiento, la dignidad de la persona. Ah, pero si no lo puede dar, bueno, ahí está el detalle. Por eso es que surge el problema de si hay un estado de necesidad o surge el problema de lo que voy a hablar a continuación, que es lo del consentimiento presunto. Entonces, espero que se haya entendido la problemática. La problemática está en que en el estado actual de cosas de nuestro ordenamiento jurídico, realmente un hecho como el que he mencionado, habría que tratarlo como un estado de necesidad, pero tratándolo como un estado de necesidad, subsistiría la responsabilidad civil del médico y eventualmente en contra del médico podría haber legítima defensa. Sonará paradójico, sonará que eso no puede ser así, que cómo va a ser que Bueno, pero lamentablemente desde el punto de vista estrictamente jurídico es como lo estoy explicando. Por esa razón es que en países como España y como Alemania, sobre todo en Alemania, se ha creado, pues, por vía jurisprudencial, al igual que por vía doctrinaria, o sea, los que hacen ciencia del derecho penal se han pronunciado sobre este tema, ellos han hablado del consentimiento presunto. Lo que pasa es que en el derecho penal, la figura del consentimiento en general, ha tenido pues una historia bastante, puede decir, ha tenido un gran desarrollo, pues esta figura. Y una de las grandes conclusiones a las que se llega en la actualidad, en lo que a derecho penal se refiere, es que cuando una persona presta su consentimiento para el atentado contra un determinado, para la agresión contra un determinado bien jurídico, si se trata de un bien jurídico disponible, ese consentimiento tendría un efecto eximente de responsabilidad penal. No estoy hablando del consentimiento presunto, estoy hablando del consentimiento en general. Es decir, si una persona, teniendo conciencia del bien jurídico al cual va a ser agredido, de la acción de la que va a ser objeto, tratándose de un bien jurídico disponible, habiendo actuado voluntariamente, es decir, sin error, sin ningún tipo de vicio del consentimiento. Pero
si se trata de un caso, y se trata de un caso también, perdón, en que el consentimiento sea anterior a la agresión, pues si se cumplen todas estas condiciones, el derecho penal dice, mira, en un caso como este, la conducta no está prohibida. La conducta sería una conducta lícita, sería una conducta conforme a derecho, porque siempre que se trate, repito, de un bien jurídico disponible. No se podría, esto del consentimiento, en el caso, por ejemplo, de la vida, no, el consentimiento, con eso planteé el problema de la eutanasia. No voy a tocar este tema en este momento, pero algo que tenemos claro, bueno, claro es que si el consentimiento, cuando se trata de un bien jurídico de tanta importancia como la vida o la dignidad, pues el consentimiento no tendría efecto eximente, sobre todo para que un tercero sea el que agrega el bien jurídico, o sea, el cometa el daño o lesione, ponga en peligro el bien jurídico de la vida o de la dignidad. Entonces, el consentimiento se acepta cuando se trata de bienes jurídicos disponibles, como la libertad, como la integridad personal, aunque ciertas condiciones aplican, también, bueno, la libertad sexual, etcétera, etcétera. O sea, en estos casos, o sea, por ejemplo, si yo acepto a que, por ejemplo, me practiquen una operación estética y yo, bueno, doy mi consentimiento informado de que me hagan la operación, yo sé lo que me van a hacer, me van a poner la nariz, me van a arreglar los labios, etcétera, etcétera. Bueno, entonces esa conducta, la conducta del médico, estaría dentro del campo de la licitud, es una conducta lícita, una conducta conforme, adecuada a derecho. Técnicamente uno diría, en estos casos, la conducta no se amolda al tipo legal porque faltaría la imputación objetiva del comportamiento. No se podría imputar la conducta. Esto es un lenguaje un poco más técnico, que se resume simplemente en afirmar de que el comportamiento no quebrantaría la norma. La conducta del médico, cuando hay un consentimiento informado anterior al tratamiento terapéutico, al tratamiento médico, esa conducta es una conducta lícita, una conducta conforme a derecho. Y el consentimiento en otras áreas del derecho penal, no solamente en el área médica, bueno, tiene un efecto eximente siempre y cuando, insisto, se trate de un bien jurídico disponible. Si es un bien jurídico indisponible, no cabe el consentimiento. ¿Por qué estoy hablando del consentimiento? Porque el problema que he planteado al comienzo de mi exposición, la forma que se ha tratado de resolver en España y en Alemania ha sido por la vía del llamado consentimiento presunto. ¿En qué consiste esto del consentimiento presunto? Consiste en una valoración que tendría que hacer el juez penal a los fines de determinar si en el caso concreto que se le plantea, como el caso que dije del médico, aunque el paciente no haya prestado su consentimiento, la valoración, voy a decir en qué consiste, consistiría en saber si la conducta desplegada por el autor, en este caso por el médico, se habría hecho a favor, realmente a favor, o sea, para beneficiar a la víctima, a la supuesta víctima, al paciente. Y si fuese así, entonces la pregunta sería, bueno, una persona lógicamente, racionalmente, ¿qué hubiera hecho en condiciones como esas si hubiera estado presente o hubiera estado consciente en el momento del hecho? ¿Qué es lo que hubiera hecho? Bueno, hubiera prestado su consentimiento. O sea, una persona racionalmente hubiera prestado su consentimiento si se le hubiera podido pedir, si hubiera estado consciente o sus familiares hubieran prestado el consentimiento. Entonces, lo que se haría en estos casos es presumir el consentimiento. Pero para presumir ese consentimiento, lo que habría sería hacer una valoración para determinar si realmente la conducta del autor fue realizada estrictamente a favor del paciente o de la supuesta víctima. Si es así, el juez entonces valoraría y diría, bueno, un momentico, si la conducta era a favor,
¿Qué hubiera hecho una persona diligente, una persona prudente, un buen padre de familia en las mismas condiciones? Oye, hubiera prestado su consentimiento para que le salvaran la vida, para protegerse, para salvar su integridad, para salvar su vida. Ah, bueno, entonces, a pesar de que no hubiese consentimiento, se entendería que lo hubo por tratarse de un consentimiento presunto. Eso es lo que, repito, por vía jurisprudencial se ha venido haciendo en España y en Alemania, donde no hay una regulación de este problema, como tampoco lo hay aquí en Venezuela. Si el consentimiento es un consentimiento presunto, bueno, los alemanes y los españoles dicen que la conducta estaría justificada, que no sería una causa de atipicidad. No voy a explicar esto porque es un poquito más complejo. No sería una causa de atipicidad, o sea, la norma se quebrantaría, es lo que dirían ellos, pero se podría entender que esto es un permiso legal que no estaría expresamente señalado en la ley, sería una causa de justificación que no se encuentra supralegal, que no se encuentra estrictamente en la ley. Es lo que se dice. Entonces, claro, si uno entiende que cuando hay consentimiento presunto, la conducta está justificada supralegalmente, se acaba con el problema de la responsabilidad civil, porque la diferencia que hay entre una causa de justificación y una causa de inculpabilidad, es decir, la diferencia que hay entre disculpar y justificar, es que cuando justifico no hay responsabilidad de ningún tipo, ni civil, ni penal, ni administrativa. En cambio, cuando disculpo, lo que se excluye es la responsabilidad penal, pero no la responsabilidad civil. Por eso he dicho que el problema de que si es un estado de necesidad, se excluye la responsabilidad penal, pero no la civil. Igual ocurre, entonces, igual no ocurre. Y va a ocurrir en el caso del consentimiento presunto, que si uno dice que es una causa de justificación, entonces la conducta, al estar justificada, elimina la responsabilidad civil, porque el comportamiento estaría permitido, estaría autorizado por ordenamiento en virtud del consentimiento presunto. Crítica en cuanto a esto, bueno, se dice, bueno, pero ¿cómo va a ser que se presuma un consentimiento que no se ha dado? Y eso ha sido, bueno, uno de los inconvenientes por el cual no se ha regulado esta institución en otros ordenamientos como el alemán y el español. Claro, esa es una objeción, pero es mucho más el bien que trae que el mal que trae. Porque fíjense ustedes que en el segundo problema, si yo digo que el que actúa bajo el consentimiento presunto, o sea, que actúa con el consentimiento presunto, o en virtud de un consentimiento presunto, actúa justificadamente, pues contra él no cabe la legítima defensa. Es decir, otra diferencia entre disculpar y justificar es esa. Cuando yo disculpo, contra el que actúa disculpadamente, cabe la legítima defensa. Yo me puedo defender del loco, aunque el loco se le disculpe. Yo me puedo defender del que actúa en estado de necesidad, aunque a él se le disculpe. Voy a poner un ejemplo de un estado de necesidad para que se vea más claro esto que estoy diciendo. Acuérdense ustedes seguramente la película Titanic, en la cual Leonardo DiCaprio, en la parte final de la película, él le cede su puesto en la tabla a la protagonista, y entonces él muere de frío en el agua, mientras que la protagonista se salva en la tabla, descansando en la tabla. Bueno, fíjense ustedes, en derecho penal, si Leonardo DiCaprio hubiera dado un golpe a esa mujer y la tumba al agua y se queda con la tabla, su conducta está disculpada, porque es para salvar su vida de un peligro grave e inminente que era morir de frío. Es decir, su conducta estaría disculpada, pero no estaría justificada, y él tendría responsabilidad civil por la muerte de esa mujer. Y fíjense, como su conducta está disculpada, mas no justificada, si la mujer, cuando él le fue a dar el golpe, ella se defendió, sacó un cuchillo y se lo clavó en la garganta, él se estaría defendiendo legítimamente de Leonardo DiCaprio para quedarse ella con la tabla. Y por lo tanto, la conducta de ella estaría justificada. Este es el problema de las causas de inculpabilidad. Las causas de inculpabilidad
permiten la legítima defensa. Por eso yo decía, si el médico está operando y viene el paciente, se despierta, no sé, y agarra el bisturí y corta al médico, pues la conducta podría, para impedir que lo opere, pues entonces la conducta de ese paciente podría estar justificada, si uno entiende que es un estado de necesidad. Pero si uno entiende que se trata de un consentimiento presunto, y claro, aunque no esté regulado, pero la doctrina y la jurisprudencia pueden suplir la falta de regulación, uno tendría que admitir que se trata de un permiso legal, de una causa de justificación, y por lo tanto, contra el que está justificadamente actuando, no cabe la legítima defensa. Me explico. Si yo, por ejemplo, estoy actuando en cumplimiento de un deber o estoy actuando en legítima defensa, contra mí no cabe la legítima defensa. Es decir, si yo, por ejemplo, un ladrón me quiere robar, me está robando, y yo me defiendo del ladrón, pues el ladrón no se puede defender de mí. A su vez no se puede defender de mí. No, pero es que el ladrón alega, no, yo saqué la pistola porque el tipo me sacó una pistola. Claro, pero es que tú estabas robando lo primero. Es decir, contra el que actúa en legítima defensa no cabe legítima defensa. Contra el que actúa con una causa de justificación no cabe otra causa de justificación como la legítima defensa. Si yo digo que el consentimiento presunto es un permiso, una autorización supralegal, pues entonces contra el médico no cabría la legítima defensa ni tampoco tendría responsabilidad civil. Esta es la solución que se propone en Alemania, que se propone en España por vía jurisprudencial para resolver estos problemas de la actividad médica. La otra solución es irse por el estado de necesidad. Claro, pero el problema es, aquí en Venezuela no se ha planteado el problema, pero el problema es que cualquier día puede ocurrir que se pretenda exigir una responsabilidad civil contra el médico o se plantee un problema de legítima defensa. Y claro, quién sabe qué decisión tomarían nuestros jueces, posiblemente del lado del médico, pero desde un punto de vista estrictamente jurídico, tendría razón el que denuncia que hay responsabilidad civil o el que demanda la responsabilidad civil, si es que dicen que hay un estado de necesidad en ese caso concreto, o el que sostiene que el paciente, la víctima, entre comillas, actuó en legítima defensa. Conclusión. Bueno, la conclusión que yo he venido proponiendo en desde que he analizado este problema del consentimiento presunto, de que he escrito algunas cosas sobre él, es la de que en una futura reforma del Código Penal venezolano debería incluirse en la figura del consentimiento y quizás, algún tipo de regulación en este sentido. Y también, quizás en el Código de Deontología Médica y en el caso del consentimiento en la actividad médica y también en la Ley de Ejercicio de la Medicina, pero fundamentalmente en el Código Penal. Y si no se hace, porque es que tampoco se ha hecho en otros ordenamientos, por lo menos que nuestra jurisprudencia y nuestra doctrina vayan desarrollando esta figura del consentimiento presunto, que a mi manera de ver, yo creo que es sumamente necesaria a los fines, de resolver un problema jurídico que no se ha planteado, pero que podría plantearse a futuro en nuestro ordenamiento. O sea, este problema con relación a la actividad médica es sumamente grave. Pero esto no solamente, claro, opera en materia de actividad médica, sino en cualquier caso, o sea, puede plantearse el problema se debe plantear en cualquier ámbito. O sea, yo tengo, vamos a suponer, aquí en mi casa resulta que dejé las llaves abiertas y empezó a inundarse el apartamento y se está, no sé, produciendo aquí pues un gran estrago porque el apartamento está botando agua. Entonces resulta que no sé, que el vecino agarró y medio forzó la puerta, entró, cerró las llaves y también me lo evitó que se me dañara todas mis cosas en la casa. Bueno, entonces yo vengo y denuncio al vecino porque se metió en mi casa por violación de domicilio. Oye, pero es que yo vine a ayudarte, sí, pero es que no te di mi autorización. Ahí está el problema, ¿no? Claro, si apelamos al estado de necesidad, ese vecino tiene responsabilidad civil y si yo lo hubiera visto metiéndose, podía haberme defendido mi propiedad en contra de él, hasta taparlo por haberse metido en mi casa. Fíjense lo grave. Por eso es que la figura del consentimiento presunto tiene que surgir en algún momento en nuestro ordenamiento. Bueno, con esto termino. Espero haber sido lo más claro posible.
reitero mi agradecimiento al Senavi por invitarme a esta conferencia y bueno, espero que mantengamos los lazos de unión de ahora en adelante con el Instituto de Ciencias Penales de la Universidad Central de Venezuela para futuros eventos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, profesor Figueroa. Creo que nos ha dejado a todos impactados con este tema porque realmente hay muchas cosas que uno no conoce, digamos, en esa dimensión que usted nos ha expresado en la tarde de hoy. Y creo que, bueno, que nos ha abierto pues toda una inquietud, sobre todo a los médicos que trabajan en áreas donde se atienden pacientes de emergencia y bueno, en general, pues a la profesión médica. Entonces, hay un punto por allí de consentimiento presunto que yo me imaginaba que a lo mejor se iba a tocar en la conferencia, pues no tenía idea de este enfoque que es todavía más frecuente, ¿no? Que era la parte de donación de órganos, que se sabe que ahí está el consentimiento presunto incluido para que una persona que no ha expresado su voluntad de donar, pues done un órgano. Pero vamos a abrir el derecho de palabra a los que están, a los asistentes, perfecto. Porque me imagino que habrá muchas preguntas y esto desviaría quizás digamos, la discusión del tema central que usted nos ha expresado, que me parece sumamente interesante e importante. Bueno, el que quiera participar, pues que levante la mano o de una vez que abra su micrófono y haga su pregunta, o también por el chat y yo las puedo hacer pues verbalmente. Doctor Lizarraga, que lo veo muy calladito por allí, que es médico y es abogado también, y me imagino que debe estar muy haciéndose muchas, digamos, deliberando sobre este tema en este momento. No, bueno, buenas tardes a todos. Felicitaciones, profesor. Excelente conferencia. Aclara muchos términos y angustia a los legos en la materia, porque va contra todo lo que habíamos aprendido antes. Pero creo que eso es un llamado a cuidarnos más en la actividad médica y a que la doctrina del derecho penal pues nos sea inculcada más, sobre todo en las clases de bioderecho en el pregrado médico. Muchas gracias nuevamente, profesores, y agradecido por toda esa sabia explicación. Muchas gracias a usted. Muchas gracias. Yo creo que otro elemento importante aquí, profesor, es que la mayoría de los médicos le dan muy poca importancia al consentimiento informado. Lo consideran una cosa que interfiere, que ocupa tiempo, que los desvía de sus obligaciones reales médicas. Y vemos que entre nosotros son pocos los médicos realmente que tienen el cuidado ante cualquier intervención de riesgo, ante cualquier actividad pues médica de riesgo, pues hacer previamente el consentimiento informado. No digamos de las de menos riesgo, pues que ni siquiera se pregunta, se le informa a veces al paciente qué es lo que se le va a practicar. Pero yo creo que esto nos deja pues realmente ratificado pues esa importancia y esa necesidad del uso del consentimiento informado en la actividad médica. Lo que usted dice, doctora, es muy cierto. Yo recuerdo una vez a un médico que yo defendí, que precisamente estábamos hablando sobre el tema del consentimiento, y él me decía, pero mire, Iván, es que si yo le digo al paciente todos los riesgos que corre por hacerse un determinado tratamiento, la gente no se opera. Si la gente no se opera, la gente no se hace el tratamiento. Entonces, por esa razón, bueno, por lo menos es lo que argumentaba, que pues que no se le daba tanta importancia, tanto peso en la actividad médica al tema, a la cuestión del consentimiento. Lo que sí yo le puedo decir, que le decía a él, que desde el punto de vista jurídico, el consentimiento informado es la carta, es la principal carta de licitud, de permisión que tiene el médico, de justificación que tiene el médico. O sea, es decir, el médico, como le dije, tiene dos sagrados deberes, dos grandes deberes
que son sagrados. El deber de la tutela de la vida y el de respetar la voluntad del paciente. Pero para respetar la voluntad del paciente, tiene que tener el consentimiento informado de ese paciente para realizar pues, la actividad, el tratamiento terapéutico que vaya a ejecutar. Una vez que tiene en su mano el médico ese consentimiento, pues su conducta está justificada. Su conducta va a estar justificada, por lo menos desde el punto de vista de ese deber que tiene él, ese deber fundamental de respetar la voluntad del paciente. Claro, ese consentimiento, espero que se me esté escuchando porque escucho por ahí. Sí, hay un ruido de fondo. Si alguien tiene abierto el micrófono, le agradecemos que lo cierre porque hay un ruido de fondo, pero pero sí se me está escuchando. No, sí, se le escucha, no, que doctor. ese consentimiento que da el paciente es para que el médico actúe, claro, dentro de los límites, cumpliendo con todas las condiciones de la Lex Artis. Eso sí, claro, es decir, la conducta no es que esté per se, tengo el consentimiento y actúo como yo quiera. Evidentemente que no. O sea, la conducta del médico estará justificada también, claro, en la medida que él cumpla con las reglas de Lex Artis. No solamente, o sea, porque el consentimiento es para que el médico lo ponga en riesgo, pero un riesgo permitido, un riesgo dentro de los cánones, dentro de los términos de la Lex Artis, que son los términos de la ley, del ejercicio, del arte y de la ciencia de la medicina. Y es por eso es tan importante el tema del consentimiento, es fundamental el tema del consentimiento. Perdón, y en esos casos por escrito, ¿no? Porque también el consentimiento verbal... Claro, el consentimiento tiene que ser... obviamente que no tiene una forma de demostrarse, claro. Claro. Y tiene que ser anterior, siempre tiene que ser anterior al acto. Claro. Porque, aquí Marixa Padrón está levantando la mano. Adelante, Marixa. Marixa. Hola, buenas tardes. Bueno, disculpas al doctor que no pude conectarme temprano, pero bueno, las cosas de la tecnología. Quería comentarle un poco en este conocimiento que estamos teniendo, que el consentimiento informado ha sido objeto de una línea de investigación en la maestría en bioética y que nos hemos encontrado, por ejemplo, en el paciente. Hay ya trabajos, tenemos egresados que su trabajo de grado han sido en ese sentido, con relación a la donación de órganos, con relación a pacientes que van a ser sometidos a amputaciones de miembros inferiores o superiores por cáncer, por cáncer en huesos. Está por defenderse ahorita una en fisioterapia, con osteoporosis moderada, solamente por el hecho de tener ya la enfermedad de base, eso someterse a una fisioterapia ya es un riesgo grandísimo, y lo que se hace es que se ha visto que no se les informa adecuadamente al paciente a los riesgos, tal como usted lo dice. Entonces se someten a algo y después vienen las consecuencias y así. Entonces es tan importante, tal como usted lo dice, y ha sido una insistencia de la maestría desde sus inicios, que los estudiantes se conviertan en multiplicadores de la necesidad, porque se ve que a veces uno llega a la consulta y firme aquí, y bueno, ¿qué voy a firmar? O sea, nadie se detiene a explicar, nadie se detiene para qué, por qué consecuencias. Entonces, es una cuestión al final de educación, porque eso no se ve en pregrado, como lo decía el profesor Luis Arraga, no todo el conocimiento, y nada, nos toca en charlas como esta, advertir y que sepan los médicos que tienen esa carencia que es fundamental para su ejercicio. Claro que quería comentar y darle las gracias. Aquí tenemos una pregunta en el chat. No sé si el profesor Iván quería decir algo antes, pero tenemos una pregunta en el chat que es: buenas tardes, en medicina laboral se debe... Vamos a leerla. Ajá.
Buenas tardes. Sí, vamos a leerla. Es de Miroslava, sí, Miroslava Grillo. Me imagino que es una de sus alumnas. Buenas tardes. En medicina laboral se debe informar que se realizarán exámenes antidoping. Y hay otro, la misma persona hace otro planteamiento. Si un paciente en fase terminal de una enfermedad pide que no se le administre ningún medicamento o terapia, debe hacer un consentimiento informado. Me imagino que es una pregunta. Esta persona pregunta si en esos casos se debe hacer un consentimiento informado. Son dos casos, Bueno, doctor, dos el casos. consentimiento, Ajá. el consentimiento es con relación a un tratamiento terapéutico que se hace, un determinado tratamiento terapéutico. Pero eso sí, el médico a los fines de, por ejemplo, cuando se trata de un caso como de un paciente que no quiera prestarse a un determinado tratamiento, eso debe quedar por escrito. Yo no sé cuál será la formalidad que hacen en los hospitales, pero tiene que quedar expresado por escrito la voluntad de no someterse a un determinado tratamiento. Es decir, y la ley de ejercicio de la medicina y el código de ontología tienen regulaciones al respecto. Por ejemplo, cuando se trata del paciente moribundo. El paciente moribundo, si no desea pues, más tratamiento, dice para su casa, bueno, tiene que haber quedado, claro, tiene que quedar de alguna manera constancia de la situación médica en que se encuentra y de la expresión de su voluntad de marcharse para su casa. O sea, es decir, la forma exacta en que esto adquiere en los hospitales realmente la desconozco, pero debe quedar por escrito y es indispensable pues, que se exprese libremente la voluntad, que se encuentre en condiciones mentales suficientes el paciente para poder expresar su voluntad de esta manera o lo hagan sus familiares en el caso concreto. Respecto a la otra pregunta, lo del control antidoping, bueno, eso ya creo que es un caso de medicina deportiva. No me gustaría aventurarme a dar opiniones sobre ese punto. Realmente, pues no lo conozco, no lo conozco con detalle. El tema de la medicina deportiva, cómo se expresa el consentimiento en esta rama específicamente de la medicina. En relación al caso el otro caso del cual, el segundo caso de la persona que puso la nota en el chat, y sobre lo que usted dijo, pues siempre debe describirse en la historia médica. Y la otra cosa, eso es lo que lo que en los hospitales pues se exige, pues que se haga una nota en la historia médica de que un paciente no quiere recibir ese tratamiento o se hace un documento formal aparte, pero siempre además con firma de testigos. Eso es importante también tomarlo en cuenta. Claro. Que haya testigos, ¿verdad? Sí. Con relación a la pregunta que usted ha hecho, doctora, que era con relación a lo de los trasplantes. Fíjese, la ley de trasplante de órganos, claro, lo que pasa es que, a ver, en derecho penal, cuando uno habla de consentimiento presunto, el sentido que se le da a la expresión es el que expuse yo en el día de hoy. Sin embargo, claro, uno podría, no sé si me escucha porque hay un ruido. Sí, lo oímos, hay un ruido de fondo, pero tengo el temor de si me pongo a jurungar mucho se me caiga la conexión. Sí. Bueno, ahora, desde el punto de vista, del punto de vista del lenguaje común, uno podría decir que las regulaciones pero desde el punto de vista del lenguaje común, no desde el punto de vista de la doctrina penal, del derecho penal como ciencia. Desde el punto de vista del lenguaje común, uno podría decir que en la ley de trasplante de órganos se consagra como una especie de consentimiento presunto, que sería, pues, es decir, que consistiría en esa regulación que mencionó usted, que, bueno, que todos somos donantes de órganos a menos que hayamos expresado una voluntad en contra. Pero eso no es lo que, es decir, técnicamente es el consentimiento presunto. O sea, allí hay una especie de presunción de consentimiento general. Es lo que se establece allí, es verdad. Una presunción de que soy donante, de que voy a donar. Pero realmente no es lo que técnicamente, lo que en el sentido técnico de la palabra se le llama consentimiento presunto. O sea, es lo que la información que le quería dar. Pues. Por eso que no hablé de eso en el desarrollo de mi exposición. Ese fue el motivo. Gracias, profesor. Bueno, ¿alguien más quiere participar o hacer alguna pregunta? Aquí dice el doctor Gustavo Anzola desde Margarita.
Muy interesante, excelente presentación. Nos muestra la necesidad de la prudencia en situaciones como la planteada y de la necesidad de darle el verdadero valor al consentimiento, en este caso el consentimiento presunto. Ojalá se inicie lo de la reforma en el Código Penal y en la Ley de Ejercicio de la Medicina para una mayor seguridad jurídica de los médicos. Gracias y saludos. Claro, eso es indispensable. Eso es indispensable, sinceramente. Ok. Por aquí hay otro mensaje de Miroslava. Gladys, dígalo. Ese le va a responder. Ajá. No, pero de todas maneras para responderle a Miroslava. Okay, dale. El Senavi ofrece maestría en bioética, no tenemos diplomado. Una maestría en bioética global. Marixa, no te oímos. Estamos en... perdón. ¿No me oyen? ¿Aló? En este momento sí, pero te perdimos. Yo creo que tienes que volver a comenzar, Marixa, porque te perdimos. Perdón. No, comentaba Miroslava que el Centro Nacional de Bioética tiene una maestría en bioética global que avalada por coordinación de estudios de posgrado de la Facultad de Medicina, y si está nada, entonces que nos envíe su correo para dar información, porque justo en este momento estamos en la recepción de los nuevos miembros de la novena cohorte, ya que está desde el 2010. ¿Me escucharon? No se escucha bien. No se te escucha bien. Si quieres, no se oye bien, Marixa. No se oye bien, Marixa. Sí. ¿Quieres que dé la información, Marixa? Bueno, déjame repetir la información de Marixa. Sí, repítela tú, Gladys, porque no se oyó. Sí. No, ella decía que nosotros no tenemos diplomado, que lo que tenemos es una maestría en bioética, que como yo le comentaba al profesor al inicio, al profesor Figueroa, ya va por su novena cohorte, que justamente empezará en junio del presente año. Y estamos en el proceso de inscripción en la maestría. Ya se han recibido las solicitudes, las preinscripciones. Bueno, yo no sé si Miroslava estaría interesada en la maestría. Esta semana justamente se cierra el proceso de preinscripción. Pienso yo, si ella está interesada, pues puede comunicarse con nosotros y puede mandarnos, aquí le podemos dar un correo para que ella se lo podemos poner acá en el chat. Marixa, por favor, escribe en el chat los datos de a dónde tiene. Aquí está justamente la página web del Senavi, que lo puso uno de los miembros del Senavi, y este es el correo donde habría que mandar pues esa solicitud para enviarle entonces la planilla, el programa, las cosas fundamentales. ¿Ok? Bueno, pero está en la raya. Pues esta semana se cierra el proceso, tendría que hacerlo a la brevedad. O sea, antes, digamos, hasta esta semana sería el top. Esta semana, incluyendo el fin de semana, por supuesto. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? No, yo creo que si las personas, como decía antes, que trabajan justamente en pacientes de emergencia, que llegan muchas veces solos a los hospitales y en conciencia, hoy en la conferencia, pues yo creo que se planteará muchas dudas al momento de proceder con el paciente, a sabiendas pues que pudiera ser imputable desde el punto de vista civil, aunque no desde el punto de vista penal. Pues yo creo que a otra cosa quizás que llamaría esto es que la persona que atiende una persona en esas circunstancias de emergencia debería hacer lo indispensable para salvar la vida, pero no ir más allá. Porque hay veces que de repente intervienen al paciente y empiezan quizás a hacer una intervención como que si fuese en una situación normal con un consentimiento previo. Entonces yo creo, esa es mi humilde opinión,
que realmente tendría que ser lo indispensable para salvar la vida del paciente y después plantearse, pues si se necesitan otras correcciones que tengan riesgo de otro tipo o que requieran pues más de ese conocimiento del paciente que se puedan posponer, es preferible que las pospongan. Sí, yo creo que, o sea, esta conferencia es más sobre un problema que podría plantearse que más que se haya planteado. Es decir, en la práctica los médicos siempre, bueno, tratan de proteger la vida y operan, y aunque no haya consentimiento. Pero claro, el problema es cuando se plantea esto, se discute desde el punto de vista técnico-jurídico, que ya, claro, se generaría el problema, la controversia. Por eso es que es importante que la jurisprudencia en algún momento se pronuncie y la doctrina, bueno, nuestra doctrina se ha pronunciado, pero la jurisprudencia se pronuncie sobre este tema. La sala constitucional, la sala penal, toquen este tema, claro, pero para que tocar este tema sería necesario que se planteara el problema. Como no se ha planteado, esto queda claro como que, bueno, lo que dice el profesor puede ser cierto, pero eso nunca pasa. Sí, pero podría pasar. No les comentaba yo que una persona se estaba ahogando allá en Europa, creo que fue en Holanda, y los policías la salvaron y después denunció a los policías por haberla salvado, porque quería morir. O sea, se aceptó la denuncia contra ellos y igualmente la responsabilidad civil. Entonces, claro, ahí surgió también una discusión sobre el consentimiento presunto, porque claro, en el momento que estos policías actúan, esta persona no ha prestado su consentimiento ni podía prestarlo, porque estaba inconsciente también en el agua. Esto es un tema que en el futuro seguramente para una reforma del Código Penal tendrá que discutirse. Claro. Que tendrá que discutirse necesariamente. La otra cosa, profesor, es que no solamente es porque se plantean las circunstancias donde se hacen acciones quirúrgicas, pudiera ser con cualquier otro tratamiento que se aplique en una situación de emergencia. No necesariamente es una intervención quirúrgica, pudiera ser en la aplicación de un medicamento en un momento dado para cualquier cosa pues que uno considere el médico que puede salvar en un momento dado la vida del paciente, no necesariamente es quirúrgico, pues. Sí. Precisamente en estos días me hicieron un comentario de un caso algo parecido, ¿sí? de una persona que bueno, supuestamente se le habrían producido lesiones, habría quedado estéril de un tratamiento médico, pero resulta que bueno, que ella estaba es decir, el paciente estaba inconsciente, y el médico, bueno, realizó el tratamiento porque tenía pues una especie de infección, no sé, creo que hasta una necrosis en el útero, algo así. Total que se le extirpó, se le hizo un tratamiento y después entonces ella denunció al médico porque había quedado estéril. Es un problema también de consentimiento presunto y no estaba la vida en juego, ¿se da cuenta? Problema de consentimiento presunto. Okay. Bueno, aquí hay uno, vamos a ver, aquí dice Marixa Padrón, en Chile los médicos son parcos por miedo a demanda. En Chile hay un gran desarrollo del derecho penal. No me extrañaría que este tema ya haya salido a relucir por allá. No me extrañaría porque ellos han tenido una gran influencia del derecho penal alemán en Chile. No me extrañaría y que quizás por eso ese comentario. Okay. Bueno, ¿hay alguien más que quiera comentar algo, que quiera hacer alguna pregunta? Está muy callados hoy. Bueno, entonces si no hay más preguntas, pues no me queda sino agradecer al profesor Iván Figueroa. Realmente el tema ha sido muy importante, muy impactante. Creo que bueno, que nos sacude un poquito en cuanto a tener conciencia de esas consecuencias jurídicas que puede tener en la actuación del médico, pues, y a darle valor, pues, a la práctica del consentimiento informado, sobre el cual tanto insistimos, y que digamos, en nuestra relación médico-paciente habitual, que es muy paternalista,
pues se toma muy poco en cuenta. Entonces yo creo que esto nos debe hacer, digamos, una alerta para insistir en que debemos siempre consultar al paciente y tomar en cuenta pues su derecho a decidir sobre su vida y sobre lo que quiere que se le haga o no se le haga. Entonces, bueno, de verdad, muchísimas gracias. Yo diría algo más, Gladys. ¿Cómo no? Adelante. Ajá. Yo diría que tomáramos muy en cuenta el ofrecimiento del profesor en relación con estrechar las relaciones con el Instituto de Ciencias Penales nuevamente, con quienes tuvimos mucha relación al comienzo, pero claro, después de la desaparición de Gladys, las cosas se modificaron, pero yo sí creo que es una relación importante que tenemos que retomar y mantener. Muchísimas gracias por ese ofrecimiento, y pues igualmente nosotros estamos a la orden de ustedes. Les informo, bueno, que en el instituto tenemos todavía pues un departamento de bioética del instituto, y el profesor Carlos Simón Bello Rengifo es el que ha mantenido, se mantiene como el coordinador de ese departamento de bioética, y él incluso está dando actualmente en el doctorado en Derecho de la facultad, está dando la materia bioética, y en el pregrado también está dando una materia, un seminario sobre bioética jurídica. Entonces, yo creo que, bueno, el punto de contacto puedo ser yo, como también el profesor Carlos Simón Bello, que es el que está coordinando precisamente la parte de bioética en el instituto. Muy bien. Yo, bueno, estoy totalmente abierto para cualquier actividad que podamos hacer en conjunto. Yo estaría, porque a mí me unió una gran amistad con Gladys, así como con el doctor Bello, y los pasos que ella dio, yo quisiera que se sigan dando y sigamos adelante sobre este tema, sobre temas como estos, como el de la bioética en general, no solo la bioética jurídica. Es que la bioética es transdisciplinaria, profesor. Entonces, sí. Está conectada, todas las disciplinas están conectadas justamente a través de ese nexo que es la bioética, sí. Bueno, muchas gracias a los asistentes, pues, a la reunión de hoy, y los invitamos a seguir participando en nuestros horizontes de bioética, que, como les dije anteriormente, son todos los días primeros viernes de mes. Entonces, el que esté interesado, pues nos puede también mandar su correo para que nosotros le enviemos las invitaciones para cada una de las conferencias que tenemos en estos viernes. Inclusive le podemos mandar como la programación que tenemos actualmente para los próximos meses. Bueno, entonces que descansen, que tengan muy buen fin de semana, y bueno, bienvenidos como siempre a nuestras actividades. Y bienvenida a la profesora que aquí le voy a leer otro comentario que dice: interesantísimo tema, gracias por esta discusión, nos llama a la prudencia, eso está muy bien, a aplicar correctamente el consentimiento informado y a la educación como médicos en este tema. Excelente comentario. Ok. Bueno, como les decía, Bueno, muchas gracias nuevamente, y bueno, estamos en contacto. Okay. Con toda seguridad. Gracias, hasta luego. profesor. Saludos a todos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.